y el tema es el outsourcing contable, un aliado estratégico en el tiempo actual. Antes de dar inicio al evento, quiero por favor recordarles algunos temas para poder escuchar mejor esta conferencia. Les agradeceremos desactivar sus micrófonos y sus cámaras. Solo el expositor podrá tener prendida su cámara. No debemos grabar esta conferencia. Sus preguntas deben escribir en el chat de este webinar y nosotros las pasaremos luego a Iván Lara, el expositor, para responderlas en orden de llegada. Les agradeceremos, por favor, nuevamente desactivar sus micrófonos. Voy a dar paso ahora a Ramiro Pinto, gerente general de Russell Bedford. Bienvenido, Ramiro, el micrófono es suyo. Muchas gracias por la bienvenida y la oportunidad que nos da la Cámara Americana de comentarles un tema muy especial que pudimos vivir en esta pandemia, y es el que la vida no va a ser igual que antes, y no fue igual que antes en estos 100 días que hemos pasado prácticamente en nuestras casas haciendo teletrabajo. Y de ahí nació esta iniciativa de Iván de poder generar esta conferencia de algo que se hace en el mundo, de que el mundo ya estaba trabajando en una forma remota. Y al ser nosotros miembros de Russell Bedford Internacional y que estamos 35 años en este país, hemos visto la oportunidad de que estas herramientas tecnológicas a nivel mundial también las apliquemos aquí en el Ecuador. Y qué mejor que Iván Lara, que es nuestro socio en el área de contabilidad, cuya experiencia es más de 30 años en este campo, para que nos cuente todo este bagaje de conocimientos y de experiencias. Queremos que sea más bien un compartir, estaremos atentos a las preguntas que ustedes nos vayan haciendo, y hoy iré modelando junto con Iván esas preguntas de acuerdo a lo que es las inquietudes que ustedes vayan saliendo. Así es que, Iván, bienvenido, el público es tuyo y ansiosos de recibir tus conocimientos. Listo. Muy buenos días con todos. Gracias por asistir a esta invitación. Gracias a la Cámara Ecuatoriana Americana, de las cuales somos sus socios y también somos sus contadores. Y creo que ellos también han podido ver nuestro outsourcing contable desde una manera directa. Pues bien, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Bien, quería confirmar si estamos viendo todos, Ramiro. Sí, está bien, Iván. Perfecto. Un poco para comentarles quién es Russell Bedford, ¿no? Brevemente, tenemos más de 50,000 clientes satisfechos. Estamos en el top 20 de las firmas de contabilidad y auditoría a nivel mundial. Estamos no le estamos escuchando, Iván. Parece que se bloqueó el audio. Agradeceremos, por favor, desactivar sus micrófonos. Tenemos un ruido de fondo, por favor. Mientras Iván revisa qué es lo que pasa a su conexión, puedo hacer la presentación que estamos teniendo ahí. Russell Bedford está presente desde el año 1983 a nivel mundial. En el Ecuador estamos desde 1985. Estamos en más de 100 países. Tenemos la gran experiencia nuestra es el poder estar cerca a cada uno de nuestros clientes, conocer sus necesidades y buscar las mejores salidas para poder brindar los servicios en forma adecuada. En estos 35 años nos hemos dedicado a varias áreas de la consultoría. El outsourcing contable es uno de los temas importantes en los cuales nos hemos ido desarrollando. La auditoría externa también es otro tema en el cual estamos dando servicios
a varias industrias en el país. El asesoramiento legal y tributario también es otro campo de acción. Y claro, en el tema del outsourcing contable, viene la gran disyuntiva. ¿Cuándo empezamos la robotización y la digitalización en nuestro país? ¿Cuándo vamos a pensar que con este crecer de las facturaciones electrónicas, la contabilidad se va a hacer automáticamente? ¿Y cuándo vamos a ser mucho más eficientes en utilizar la información que nos dan los estados financieros antes que dedicarme a procesar transacciones repetitivas que no me generan valor? Listo. Ya está con nosotros, así es que le doy la posta. Bien, entonces vamos adelante. Tuvimos un pequeño problema aquí en la oficina. Se fue la luz por un segundo, pero ya estamos nuevamente conectados, ¿no? Bien. Para iniciar, siempre me hacen una pregunta muchos clientes, tanto los que son actuales como aquellos que quieren trabajar un outsourcing contable. ¿Qué se espera de un contador? Pues en primer lugar, lo que se espera es tener estados financieros razonables y oportunos. Es decir, estados financieros con los cuales yo pueda tomar decisiones, pero decisiones que las pueda tomar a tiempo, no después de 3 meses, 6 meses, cuando recién puedo tener un estado financiero. Se espera que el contador entregue estados financieros mes a mes. ¿Qué más se espera? No tener riesgos con entes de control y con terceros. Que no tenga el susto de que me llega después de 3 meses, 1 año, 2 años, una notificación de parte de la Administración Tributaria, de la Superintendencia de Compañías, del IES, del Ministerio de Trabajo, indicándome que existen inconsistencias en las declaraciones y que necesito hacer una sustitutiva o que necesito justificar el pago de haberes con intereses y multas. Entonces, una de las principales preocupaciones que hemos visto de nuestros clientes es que no quieren tener ese tipo de riesgos. Quieren saber que hoy y mañana y que lo que se hizo ayer está bien hecho. El otro punto también es disminuir los riesgos internos. Sabemos que existen fallas de control interno muchas veces y que existen a veces faltantes de inventario, faltantes de caja, y muchas veces se da por robos internos, por faltas de controles internos. Entonces, también quieren que el contador ayude a eliminar o disminuir en lo posible esos riesgos internos. Y por último, esperan que un contador le asesore a tomar decisiones, que no simplemente se limite a una entrega de estados financieros, sino que me indique claramente cómo está mi situación financiera, tributaria, y qué futuro ve de mi compañía y qué es lo que podemos hacer el día de hoy. Ahora, vamos a ahondar un poquito en el tema de qué es lo que vemos en estos estados financieros razonables y oportunos. En primer lugar, ¿están conciliados? Hola, Mary. Y esa es una de las principales preguntas. Les agradecemos, por favor, desactivar sus micrófonos. Mil disculpas la interrupción, Iván. Estamos oyendo unas conversaciones y unos ruidos de fondo. Por favor, les agradecemos desactivar los micrófonos. Y le ponen el sello en un lugar donde no eran, y con decir ya no le recibo los sellos cuando ellos cometen el error. ¡Qué desgracia! Bien, gracias por apagar los micrófonos. Como les decía, muchas veces decimos, quiero un estado financiero, pero ¿qué significa un estado financiero razonable? Primero, que estén conciliados mis bancos. Nos hemos topado muchas veces que entramos en un cliente nuevo y los bancos no han sido conciliados meses. Si no he conciliado mis bancos, ningún estado financiero es razonable,
Por lo tanto, la primera labor de un buen contador es conciliar adecuadamente sus bancos y que todas las transacciones, tanto de las ventas, de las compras, se realicen a través de los bancos, de tal manera que yo pueda tener un control adecuado de mi efectivo. El otro punto, tengo información clara de mis cuentas por cobrar y de mis cuentas por pagar. ¿Cuántas veces no existen reportes a tiempo? No se ha conciliado, no se sabe si los pagos que recibí de mis clientes ya están en la contabilidad y tengo un real reflejo de lo que me están debiendo, como también de aquellos pagos que he realizado a mis proveedores, a terceros, saber si esa es la deuda real. Un gerente general necesita esa información de una manera ágil, oportuna y, si es posible, en línea, en la cual me diga todos los días que mi cartera está bien y mis cuentas por pagar está bien. Lo más terrible es llamar a un cliente y decirle, vea, me está debiendo cuando éste ya ha pagado. Significa que no estoy llevando un control adecuado de mis cuentas por cobrar. Un estado financiero significa también tener un análisis adecuado del inventario y de mis costos. Que las liquidaciones de importación tomen todos los costos y gastos de nacionalización. A veces por el apuro nos hemos encontrado en empresas que contabilizan a nivel de CIF, ¿no? Su importación. Y los gastos de nacionalización muchas veces quedan simplemente fuera del valor del inventario, con lo cual ya tienen un riesgo tributario. Si soy una empresa también que hago producción, saber que mis órdenes de producción que genero todos los días de manera semanal se van conciliando y cerrando con mi contabilidad. Saber que es el fiel reflejo mis órdenes de producción de la contabilidad y no que después de haber generado N órdenes de producción y terminar un periodo contable, sea mensual, trimestral, anual, recién estoy tratando de ver si es que estos están conciliados. Y claro, conciliar a veces de un año órdenes de producción se vuelve una tarea prácticamente inmanejable, con un riesgo tributario extremadamente alto. El otro punto, ¿tengo un inventario a la fecha de mis activos fijos? ¿Su depreciación es adecuada? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en que pedimos un detalle de los activos fijos? No existe. No existe ni posición de dónde están los activos fijos, no se tiene fechas de cuándo fueron comprados, no se tiene custodia de los activos fijos, y es más, activos fijos que ya están depreciados, muchas veces no se sabe ni qué se hicieron con ellos, ni dónde están. Muchas veces también vemos que la depreciación de esos activos fijos simplemente se hace en línea recta, pero no se hace un análisis adecuado. No hay valores razonables como establece la norma financiera. No tengo una vida útil adecuada de esos activos. Simplemente digo, el SRI establece esto como un monto máximo, un tiempo de años máximo y mi depreciación es de tanto. Y ese es el valor. Pero eso, por ejemplo, a nivel de producción puede matar el costo de un producto. Sí, obviamente, mi maquinaria tiene un valor alto. Otro punto de los estados financieros, la nómina. Cuando tengo especialmente un valor significado de empleado en empresas de servicios, saber si mi nómina está conciliada con la contabilidad, si mis roles cuadran con el IES. ¿Cuántas veces también hemos tenido casos que al revisar el IES versus el rol, no se han hecho los ajustes del IES y no se ha pagado al IES? Y ese no pago al IES me genera un gasto no deducible para la compañía, es decir, más riesgos tributarios. O que las provisiones de la nómina, como décimos, fondos de reserva, etcétera, que se puede tener, tampoco están conciliados con la contabilidad, no se hace un registro mensual. Entonces, es importante que si yo no he generado ese gasto,
mis estados financieros y bajo estas provisiones no estarían bien. ¿Cuadran mis impuestos con la contabilidad? Y aquí sí les digo, hemos encontrado también cosas que nos llaman muchísimo la atención, porque en ocasiones lo que yo tengo como crédito tributario en IVA, en renta, no cuadra para nada la contabilidad con lo de que he declarado en formulario 101 o 102 de impuesto a la renta con el SRI de manera anual. Uno es el valor que yo tengo en mi declaración anual y otro al cierre de mi ejercicio. Y peor aún, muchas veces eso no cuadra con mis declaraciones mensuales. Y por último, aunque hay muchos puntos más que podríamos analizar, aquí he puesto los más importantes. A nivel del estado de resultados, ¿existe una estructura clara de mis costos y gastos? ¿Tengo centros de costos? ¿Cuántas veces simplemente nos encontramos con grandes fundas donde simplemente no se puede leer adecuadamente un estado de resultados de una manera adecuada? Porque obviamente simplemente colocamos, dice a la final, ingresos menos gastos, esa es mi utilidad y eso es lo que quiero ver. Pero no, hay que ver, por ejemplo, si tengo centros de costos, cómo están esos ingresos y esos costos relacionados a ese ingreso para que me dé una utilidad por cada centro de costo o unidad de negocio, ¿no? Luego, ¿cuáles son los gastos generales? ¿Cómo distribuyo esos gastos? ¿Cómo eso me permite a mí tener un cúmulo de información de mi estado de resultados, el cual me permita tomar decisiones adecuadas? Bien, el otro punto es que un buen contador o un buen outsourcing contable busca no tener riesgos con entes de control y con tercero. Primero, a nivel tributario, lo que decíamos, las declaraciones mensuales. Que las declaraciones de IVA y de renta estén perfectamente conciliadas mes a mes. Y no que tenga luego sorpresas de que una cosa es lo que decía la de IVA, otra la de renta y otro mi anexo transaccional. Cuando existe una revisión y una supervisión adecuada a un conocimiento, el verdadero contador cuadra mensualmente el anexo con la declaración de renta y con las declaraciones de IVA y con la contabilidad. Ahí sabemos que estamos teniendo razonabilidad en mis impuestos. Las declaraciones anuales, como les decía, también que yo tenga que mi declaración de impuesto a la renta que se ha causado sea igual al impuesto a la renta a pagar que tengo en mi contabilidad. Que mis gastos deducibles o no deducibles, de acuerdo a la administración tributaria, estén perfectamente identificados y que tenga un anexo de esos gastos que en la conciliación me permitan a mí decir que tengo un valor adecuado a pagar a la administración tributaria. Que tenga realidad económica en mis costos y gastos es un punto importante. ¿Cuántas veces también nosotros analizamos y vemos que existe un montón de gastos que solamente pensamos que la factura es el único elemento importante que yo debo tener para soportar mis gastos? Cuando claramente me dice la administración tributaria que todos mis costos y gastos deben de tener realidad económica. En el caso de servicios, debo tener contratos. Entonces, un outsourcing contable debe buscar que todos los contratos, es decir, que todos los gastos por servicios tengan su debido contrato. A nivel laboral, ¿cómo elimino esos riesgos? Con la seguridad social, como les decía, igual, mis roles tienen que estar cuadrados con lo que yo declaro mensualmente a la seguridad social. Si existen diferencias, tengo que hacer
los ajustes, las sustitutivas y pagar al Seguro Social. Con el Ministerio de Trabajo, temas de contratos, ingresos, salidas, las notificaciones, 13º, 14º, utilidades, que se hayan entregado, pero debe haber, como yo siempre hablo, un checklist, una revisión continua, donde yo diga, a ver, perfecto, las utilidades ya se pagaron en el mes de abril y ya están legalizadas ahora en el mes. Por ejemplo, ahora tenemos una ampliación, ya cumplí con esta obligación, no cumplí con esta obligación. Y por último, también con mis empleados. Eso quiere decir que cuando yo hago mi nómina, quien el primero que me controla es mis empleados, pero yo emito los roles de pago tal como establece el Ministerio de Trabajo, ya sea de manera electrónica o de manera física, tengo un sustento y una aprobación del empleado de mis roles de pagos. O muchas veces encontramos que no existe un control adecuado de descuentos, de préstamos a los empleados, a veces se les descuenta de más o se les descuenta de menos. Claro, cuando se les descuenta de más, los colaboradores son los primeros en protestar, pero cuando se les descuenta de menos, difícilmente, si uno no se da cuenta, ha habido un registro. Pero la función del contador es que todos los descuentos están hechos con un debido sustento y de acuerdo a lo establecido, si es en préstamo, a las cuotas de ese préstamo. Por último, no tener riesgos a nivel societario. ¿Qué es lo que nos pide la Superintendencia de Compañías? Como todos saben, desde el año 2011, el Ecuador tiene que presentar sus estados financieros bajo NIFS. Pero a veces vemos que el tema de NIFS sigue siendo un cuco en muchas organizaciones. Y no se hacen los análisis, por ejemplo, de la NIF 9, de la NIF 15, de los contratos, de activos y pasivos financieros, no se hace el tema de los arrendamientos bajo la NIF 16, la NIF 19 en el tema de beneficios de empleados. Simplemente se hizo una vez y solamente yo diría empresas medianas y grandes o que tienen auditoría hacen un análisis adecuado bajo la NIF. Sin embargo, todos están obligados a hacer análisis de NIF. ¿Por qué? Porque las NIF lo que me ayudan es a darle la razonabilidad a los estados financieros. Otro punto adicional es las notas a los estados financieros que me pide que envíe anualmente la superintendencia. Pero las notas muchas veces son la copia de otra empresa. Hemos encontrado casos donde las notas corresponden a una empresa de comercialización cuando la empresa es de servicios o viceversa. Entonces las notas tienen que ser apegadas a la realidad de cada negocio, apegadas a las políticas contables que tiene la compañía. Entonces las notas tienen que ayudarme a mí para mi lectura de mis estados financieros y no simplemente ser un documento más de relleno que debo de presentar a la Superintendencia de Compañías. Y claro, en una revisión de la Super de Compañías, también ellos van a las notas y ven si es que se están cumpliendo o no estas notas. Pero obviamente, si solamente han sido por relleno, no ayudan a una mejor control y gestión. Otro punto muy importante es que en ocasiones se hacen sustitutivas de las declaraciones en un determinado periodo fiscal. Pero muchas veces nos quedamos en que esa sustitutiva queda en la administración tributaria, pero no así para la Superintendencia de Compañías. Cuando es obligación del contador, de la gerencia, cada vez que yo hago una sustitutiva y que ya no fue hecha en el mes de abril, yo tengo que notificar a la Superintendencia de Compañías
tengo que hacer una nueva acta de junta, tengo que aprobar esos nuevos estados financieros y tengo que explicar por qué hice una declaración en el mes de abril y por qué ahora tengo una sustitutiva en el mes de mayo. Así, justo iba a ser, sino que me llama el Cristian Guerra, me llama la Gisela. Sí. Les agradeceremos, por favor, desactivar sus micrófonos. Estamos escuchando una conversación de algún participante, por favor. Gracias, les agradeceremos desactivarlo. Que estoy en una charla. Sí, gracias por desactivarlo. Entonces, como les decía, es importante a nivel societario también cumplir con esas normas y no esperar a que la superintendencia me envíe una notificación después de 2 o 3 años y le diga, ¿sabe qué? Usted ha hecho una sustitutiva ante el SRI, pero usted no me ha justificado el por qué hizo esa sustitutiva. Bien. Vamos a disminuir los riesgos internos. Una vida sin riesgos es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta. Si no tenemos controles en las compañías, existen muchos riesgos internos que pueden hacer que nuestras compañías se vean afectadas muy seriamente por temas de fraude que pueden existir al interior de nuestras compañías. Entre los riesgos internos, también es parte de las funciones de un contador el que existe una agregada segregación de funciones. Pero en muchas compañías, ¿qué vemos? Que el que factura es el que cobra y el que registra en la contabilidad. Luego, si es que hay faltantes, todo está en la misma persona. Y la misma persona hemos encontrado muchísimos casos que ha habido ya una defraudación muy importante a la compañía. Porque obviamente es la misma persona que no hubo una segregación de funciones que me permita a mí saber que alguien más controló. En el tema de inventario, muchas veces tenemos que el bodeguero recibe el inventario, despacha el inventario y realiza los ajustes de inventario. Entonces, si esa misma persona es la que hace todo en el inventario, difícilmente cualquier, digamos, el área contable va a encontrar un fraude a nivel de inventario. Entonces, sí es importante que exista una adecuada segregación de funciones al interior de la compañía. También, ¿cómo se disminuyen estos riesgos internos? Con políticas claras en procesos claves de la organización. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Quién es el responsable de este determinado proceso? Sí, Castro está convencido. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso también es frustrante, porque verás, agradeceremos, por favor, desactivar sus micrófonos. No quiero saber nada. No. Sí. O sea, todo el mundo está convencido, pero hay 3 cosas. Uno, que todavía no entienden bien, como tú dices, que creen que es que los programas de responsabilidad corporativa. Segundo, la cuestión de la plata, o diría yo, primero la plata, después esto de la cuestión corporativa, y tercero. Sí. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, nos está faltando tener aquellas políticas claras en procesos. Otro punto es falta de controles periódicos en temas como efectivo, cartera, inventario. Es decir, ir y analizar por ejemplo, la caja chica, las cajas de almacenes, cómo se están cerrando, cómo se están conciliando, tarjetas de crédito, cheques, en muchos casos, aunque no debería haber cheques sospechados, pero los hay. El tema de cartera, cartera muy antigua, se cobró, no se cobró. El inventario, ¿cuántas veces tenemos que en un cierre de un periodo fiscal, el inventario tiene cualquier cantidad de inventario negativo? Y yo, como les digo a mis contadores,
no nos duelen los ojos, porque vemos inventario que está en negativo y no damos alertas al cliente diciéndole, hey, aquí hay un problema, tienen inventario negativo, costos en negativo. ¿Cómo puede ser que tengamos este inventario y que ese inventario tenga costos negativos? Está mal, ¿no? Y por último, no tener una adecuada visión de rentabilidad, de decirle al cliente, vean, en estos productos hay rentabilidad o no hay rentabilidad. ¿Y cuántas veces al ver que no existe rentabilidad se ha podido determinar que el costo está mal, que el precio de venta está mal y se corrige? Pero se puede corregir a tiempo, no después de meses en que se ha vendido perdiendo. Una visión de punto de equilibrio. En esta época de COVID, de pandemia, las empresas necesitan saber cuánto debo de vender, cuáles son mis costos y gastos a la fecha y sabiendo eso, cuánto debo vender para llegar a mi punto de equilibrio en cual no gane ni pierda. Y que si yo vendo menos de eso, yo sé que voy a perder. Y si voy a perder, ¿qué acciones voy a tomar para llegar a punto de equilibrio? Temas de flujo de efectivo. Las empresas quiebran no por falta de ventas, sino por falta de liquidez. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, se debe controlar al centavo el flujo de efectivo. ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Quién me debe? ¿Qué convenios de pago tengo? De tal manera que yo garantice la salud financiera de la compañía. Garantizar la salud financiera significa garantizar el flujo de efectivo. Presupuesto. Si es que no tengo un presupuesto, debo trabajar en tener un presupuesto de ingresos, de costos y de gastos. ¿Para qué? Para controlar que no me vaya más allá del presupuesto. No puede ser que en esta época no controlemos los presupuestos y, por ejemplo, en temas de ciertos gastos, me exceda. Tanto así que después no tengan ni siquiera dinero para pagar la nómina o para pagar servicios básicos. Entonces, hoy más que nunca hay que establecer presupuestos y mejor con la técnica de presupuestos base cero. Con todo esto que hemos conversado en estos minutos, lo que yo estoy buscando es un asesor que me ayude a tomar decisiones. Contador, interno, externo, del modo que yo sea, el cual me ayude a tomar estas decisiones a nivel estratégico, a nivel financiero y a nivel de riesgos. A nivel estratégico, debería tener yo una planeación estratégica. Debo tener objetivos, todas las compañías deben tener objetivos. Todas las unidades de negocio deben tener objetivos. Entonces, si yo tengo una estrategia planteada, un plan estratégico, el contador tiene que decir, en relación a ese plan, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Los ingresos que tenía esta unidad de negocio están de acuerdo a este plan estratégico o no? Si estamos sobrecumpliendo, bien, pero los costos y gastos asociados a los ingresos ¿están bien o están mal? A nivel financiero, a nivel de capital de trabajo, a nivel de liquidez, ¿no? A nivel de indicadores, implementar un balance scorecard, en el cual me permita a mí tomar decisiones y decir, bajo este cuadro de mando integral, sí, vamos bien o no vamos bien, en definitiva. Y a nivel de riesgos, saber que hoy más que nunca, cada dólar que entre a la compañía esté perfectamente controlado y que esté en la cuenta de la compañía, no de terceros, ¿no? Que mi inventario tenga una rotación adecuada, que mi inventario no
se pierda por obsolescencia, o peor aún, por robos internos. Que tenga, por lo tanto, controles periódicos, que yo haga inventarios periódicos, cíclicos, semanales, de acuerdo a una clasificación ABC. Eso me da a mí tranquilidad para saber que mi inventario está bien manejado. Bien, y aquí quería apoyarme con algo que nos dice, ¿no? Justamente el ex CEO de Ford. Tener una visión no es suficiente. Hay que movilizar a todos mediante una estrategia, un plan claro e indicadores de rendimientos precisos. Entonces, la gerencia general es el encargado con el resto de gerentes y obviamente la parte contable establecer las estrategias. Pero también está en esos indicadores de rendimientos precisos. Para eso están los financieros, para eso estamos los contadores, para decirles, en base a la estrategia que ustedes implementando, ¿vamos bien? ¿Vamos más o menos bien o vamos mal? Bien, ahora, ¿cuáles son aquellas barreras para un outsourcing contable y tributario de calidad? Y en esto yo no quiero decir que o hablar ni bien ni mal de la competencia, sino que sí nos hemos dado cuenta de que muchos outsourcing contable no les va bien. Tienen clientes muchas veces que pueden obtenerse por un tema de precios, pero que a la larga no llegan a permanecer en el tiempo. ¿Y por qué se da esto, no? ¿O por qué el outsourcing contable no llega a tener éxito en las organizaciones cuando los contratan? Uno de los primeros puntos que sí sucede es que primero no hay una comunicación permanente con el cliente. Si el cliente piensa que el outsourcing contable solamente es para presentar los estados financieros a fin de año o para que las declaraciones de tanto a entes de control, SRI, IES, se hagan de manera mensual, entonces desde ahí hay que educarle al cliente, como con una comunicación permanente, enseñarle a leer sus estados financieros, que vea lo importante que es un estado financiero entregado de manera mensual, en el cual él pueda ver cómo va su compañía y qué acciones y qué decisiones puede tomar. Entonces, primero hay que tener comunicación. Si es que no hay una comunicación permanente con el cliente, y no solamente hablo con la gerencia, sino con todos quienes intervienen en la empresa y con el outsourcing contable, para que obviamente se vayan tomando las acciones y las decisiones basadas en los estados financieros. La otra es no tener conocimientos claros del cliente y su negocio. El outsourcing contable no puede ser que simplemente sea un registro de entradas y salidas, de débitos y créditos. Mándenme la información, yo le registro aquí y le envío su estado financiero. Eso no es un verdadero outsourcing contable. El outsourcing contable tiene que meterse en el corazón del negocio, leer, saber qué es lo que está pasando, cómo funciona, y con eso poderle asesorar al cliente en lo que está haciendo. Y no simplemente decirle, aquí está su estado financiero, usted revisará. No. Para que exista un verdadero outsourcing contable, hay que tener conocimiento claro del cliente, cómo lo hace, con quién lo hace, cuáles son sus políticas de crédito, por ejemplo. Si da 60 días y yo mi promedio de días tengo ya 120, tengo que advertirle al cliente. Pero si no hay políticas de crédito, los 120 podrían estar hasta bien. El otro problema del outsourcing contable es no capacitarse en temas contables y tributarios de manera permanente para brindar un servicio que yo le he denominado AAA. ¿Qué significa AAA?
ajustado a las necesidades del cliente, adecuado a eso, a lo que el cliente está buscando. Y por último, que también sea actualizado. Ustedes saben que hay muchas cosas que están cambiando a nivel tributario, a nivel de contable, de NIPS, y el contador tiene que estar al día. De tal manera que si hoy, por ejemplo, voy a repartir dividendos, le puedo decir, ¿sabe qué? Ahora hay una retención porque esto ya cambió a partir del 1 de enero del 2020, ¿no? Y no simplemente utilizar cosas de meses o años anteriores. El otro punto es contar con un sistema ágil y seguro para un verdadero outsourcing. Y ahí viene lo que estaba hablando Ramiro, los que estuvieron al inicio de este webinar. Qué importante ahora que es para las organizaciones contar con un software de calidad. Un software que esté en la punta de tecnología, el cual primero no me genere errores. Segundo, no me dé retrabajos, ¿no? Que no tenga que hacer lo que hago en contabilidad, volverle a hacer, luego aparte para que yo pueda presentar a entes de control. No, necesito un sistema que de manera ágil, lo que yo ya ingresé una vez, eso esté en la contabilidad, se vaya al SRI, se vaya al Ministerio de Trabajo, se vaya al Seguro Social, se vaya a los bancos, los pagos, y de tal manera que todo lo maneje en línea. Que la carga de información, digamos que yo tengo 500 facturas al mes, no sea que tenga una persona ahí digitando todo el día, con una cantidad de errores que podrían darse el momento del ingreso y del registro. Lo que se busca en un sistema que tome la información, o qué mejor si es un robot, ¿no? Que tome esa información, que la analice y que la contabilice en el sistema. Y que lo pueda hacer 24/7, sin necesidad de que yo esté presente. Justamente estamos trabajando con eso, en crear un robot en el cual lee todas las facturas del SRI y pasa a nuestro sistema y a toda la parte, y que también estamos trabajando para que el sistema emita las retenciones, de tal manera que minimicemos riesgos. Y también esas son actividades que no es que agregan mayor valor a una compañía, pero lo que sí agrega valor es que primero esté registrado adecuadamente mis cuentas por pagar, si fue un activo, si fue un costo, si fue un gasto. Segundo, si la retención se hizo con el porcentaje adecuado. Por eso es que estamos hablando de un robot que vaya pensando y que le vayamos dando las órdenes para que vaya haciendo de una manera adecuada. Y por último, una de las barreras del outsourcing contable es no tener un sistema de control de calidad. Si no hay quien supervise a mi contador que le tengo asignado a una empresa, les digo, hay serios problemas. Siempre es necesaria una visión de un tercero que implemente, obviamente, que vea y que revise con un checklist todas las partes importantes que hemos visto y que nos diga a nosotros que todo está perfectamente bien. Y si tenemos un software que también nos ha indicado que ya está las transacciones debidamente registradas en el sistema, que me permita también con ese control de calidad decir sí, el robot hizo adecuadamente y tenemos las transacciones al día. Entonces, ¿por qué el outsourcing contable es un aliado estratégico en estos tiempos, ¿no? Primero que nada, porque le permite a ustedes enfocarse en lo importante, en el core de su negocio. Si es dar servicios, usted dedíquese a brindar los servicios. Si es una empresa de comercial, vea, trabaje en e-commerce,
trabaje en mercadeo digital, trabaje en estrategias comerciales, vea cómo va a salir con nuevos puntos de venta, que para eso estamos nosotros, para darle la tranquilidad que sus balances van a ser razonables, que le va a permitir tomar decisiones y que van a estar al día. Que va a saber que el pago de sus impuestos son adecuados, que no va a pagar ni más ni menos, y que va a pagar a tiempo y a justo, y con el tiempo necesario, ¿no? Ahora, ¿por qué también? Porque tiene un asesor estratégico en su organización. En cierta manera, cuando usted tiene un buen outsourcing contable, también tiene un buen gerente financiero, ¿no? Aquel que le ayuda a mirar más allá, que le apoya en su planificación, no solamente financiera, sino en su planificación de negocio, porque también al ser externo y al conocer muchos negocios y muchas empresas, le permite indicarle aquellos puntos que posiblemente usted no está viendo y le puede decir si está o no está en un camino correcto. Segundo, porque tiene tercero, porque tiene un servicio de calidad. Es decir, porque tiene personal capacitado de manera permanente, porque existen planes de capacitación al interior de la firma de outsourcing, el cual hace que la gente esté al día en sus conocimientos. Porque hay un sistema de control de calidad adecuado implementado desde hace muchos años y que es siendo revisado permanentemente para que no existan errores en el manejo contable y tributario y financiero. Y porque se tiene un software financiero y contable de última generación que le permite a usted minimizar los errores y tener de una manera más ágil la información. Iván, respecto a estos temas que estás conversando, tenemos algunas preguntas. No sé si te voy haciendo y vamos conversando respecto a eso. Ya, ahora este es el último punto y de ahí entrábamos ya a las preguntas, que simplemente es porque minimizamos su riesgo, es decir, trabajamos para que los riesgos con los terceros sean nulos, habíamos hablado de entes de control o mínimos, y en el ser de caso también tenemos un área de auditoría interna y de procesos que les permitirá a ustedes revisar cómo están sus controles, cómo están sus políticas y cómo podemos mejorarles. Entonces, eso es un verdadero outsourcing contable y por eso es un verdadero aliado estratégico. Ahora sí, mi estimado Ramiro, quedo atento a las diferentes preguntas. Sí, gracias Iván y Ramiro. Yo les voy a leer las preguntas para que los vayan manejando como ustedes lo prefieran. De pronto contesta una Iván, otra Ramiro. Les voy a dar paso a leer las preguntas, ¿sí? Voy a leer las preguntas. Gracias, Lorena. Tenemos una pregunta de Freddy Araque. Al hacer el outsourcing contable, ¿quién es el responsable de subir el formulario 101? ¿Qué tan fácil es relacionar el plan de cuentas con los casilleros del 101? ¿Qué tan lógica es la agrupación del formulario 101? Bien, para los que hemos hecho el 101, sabemos que luego de que tenemos un plan de cuentas o un plan contable, muchas veces como nosotros somos contadores de empresas internacionales, el plan contable nos viene de fuera, ni siquiera nosotros definimos el plan contable. Entonces, el 101 en cambio tiene unos casilleros adecuados. Lo que se tiene que hacer es tener una plantilla que todo lo que tengo en mi plan contable automáticamente, normalmente se lo hace en Excel, vaya al formulario 101 y de 101 yo lo cargue directamente y se envíe al SDI. La responsabilidad, obviamente, 100% es del outsourcing contable, ¿no? Gracias, Iván. Ahora tengo otra pregunta de Javier Carrera. Dice, ¿qué reportes de control gerenciales proporcionan a la empresa una vez que se tiene el servicio de outsourcing? Bien. No sé si Ramiro quieres ahí comentarles. Bueno, la gran ventaja que ahora los software de última generación tienes alrededor de
2.000 reportes, y de esos reportes tú vas escogiendo y parametrizando cuáles son los más adecuados para cada una de las actividades y cada una de las áreas en las que uno necesita. Muchos de los software contables tienen CRM, que también nos permite hacer un seguimiento a nuestros clientes o a nuestros planes de ventas que estamos haciendo. Entonces, los reportes gerenciales son parametrizables de acuerdo a cada uno de los clientes. Gracias, Ramiro. Tenemos otra pregunta que nos dicen, si existiera una observación tributaria que amerita un juicio posterior, ¿qué corresponsabilidad tiene el outsourcing? Bien, sí tenemos de parte de la administración tributaria una glosa, ¿no? Acuérdense que el contador es corresponsable con el gerente general. Si el outsourcing contable obviamente es quien firma, el outsourcing contable es el responsable ante la administración tributaria conjuntamente con la gerencia general. Por eso también nosotros les decimos a los gerentes, ojo, nosotros tenemos que cuidarle sus espaldas porque también estamos cuidando las nuestras. De ahí que buscamos siempre que el trabajo sea hecho con una calidad adecuada, de tal manera que no tendrá los riesgos ni el gerente ni el outsourcing. Muchas gracias, Iván. Vamos con la siguiente pregunta. Patricio Isurieta nos dice, por algún tiempo el outsourcing contable ha sido importante. Usted ha hecho una buena presentación de los servicios. Le voy a comentar del otro lado. La gran preocupación de los usuarios basados en resultados de trabajo que normalmente están siempre retrasados en la entrega de información y solo cumplen con no atrasarse con el SRI, aunque luego simplemente lleguen las sustitutivas. Parecería que las empresas que ofrecen este servicio se sobredimensionan y no cumplen con todos los servicios que ofrecen a tiempo. ¿Qué hacer al respecto? Bien, en ese caso nosotros hasta por contrato establecemos que entregaremos los balances al siguiente mes, máximo hasta el 15 o 20 de cada mes. En algunos clientes firmamos que se entregan los estados financieros el primer día laborable del siguiente mes. Y tenemos muchísimos clientes que así lo hacemos. Ahora, obviamente la contabilidad es el cúmulo de cosas, no solamente depende del contador, depende de la compañía. Y es que por eso también nosotros exigimos, pero también acompañamos para que los procesos que tengan para cerrar el mes se den a tiempo. Si, por ejemplo, digamos, tienen ustedes reembolsos de gastos de viaje y no son entregados hasta el 30 de cada mes, obvio, yo no voy a poder cerrar mis estados financieros. Si yo tengo cartera que ha sido cobrada, que está en depósito sin identificar, claro, van quedando grandes fundas que se puede cerrar un estado financiero, pero lo ideal es que el responsable de la cartera determine conjuntamente con ventas de quiénes son esos depósitos. Entonces, esto es un trabajo conjunto y el verdadero outsourcing lo que hace es también modelar al cliente para que vaya entregando la información a tiempo y los procesos se vayan ajustando de tal manera que se puedan también entregar estados financieros a tiempo. Lo ideal es que esté cerrado el estado financiero y también ahí se cierran los impuestos para entregar a la administración tributaria y no viceversa. Pero es un trabajo conjunto, no es un trabajo de que solamente el contador, ¿no? Y si es un outsourcing, y digamos que el outsourcing va algunas horas o no es un outsourcing permanente en el cliente, con más razón se deben establecer procesos claros de entrega de información y de cumplimiento. Gracias, Iván. Tenemos otra pregunta. Estrella, no tengo el nombre completo. ¿Cómo se manejan los puntos o sugerencias de mejora que ustedes podrían recomendar
¿qué contemplaría este apoyo? Iríamos con esta pregunta y si es que hay una más en honor al tiempo. Bien, no sé si Ramiro, me apoyas contestando esa pregunta. Gracias, Iván. Yo creo que es importante en el contrato definir todos esos cumplimientos que se vayan a hacer, pero lo más importante es que la gerencia sea parte activa de la utilización de la herramienta. Lo que hemos visto también es que la gerencia dice, es que yo ya me despreocupo de la contabilidad porque tengo de a dónde, porque alguien está haciendo el trabajo por mí. Y eso es un graso error. El gerente tiene que exigir todos los meses la parte contable y financiera para saber cuál es el camino que tiene que llevar la compañía y cómo ir corriendo. Entonces, este es un trabajo conjunto en el cual se determinan los cumplimientos, las fechas, los plazos de manera financieros y del rumbo de la. Aló, Ramiro, creo que se nos perdió un poquito su audio, ¿no lo escuchamos? Sí, no sé si vamos con la siguiente pregunta y sería la última, ¿no? En virtud del tiempo. Iván dice, ¿por costos del outsourcing es más económico o tendría más valor? No, en muchos casos para algunas empresas, si le ven como una inversión y más que como un gasto, obviamente podemos estar en un valor mayor que un área de contabilidad que sea propia de la empresa, porque obviamente debemos mantener una estructura y brindar un servicio de calidad. En otros casos, cuando no se ha definido claramente estructuras, procesos dentro de un departamento contable, a veces y con un software de última generación, somos más económicos. Claro, gracias. El gran reto es ahora la robotización, en la cual ya no es solamente el costo del contador, sino es lo que se va a disminuir las horas de trabajo en la cual un robot haga un proceso de forma automática. Entonces, yo creo que en el corto plazo, los costos globales de un departamento contable van a disminuir mucho. Gracias, Iván y Ramiro. Y nos queda un minutito para una pregunta final. Dice, ¿ustedes firman como contador en los balances? Sí, claro. Esa es la responsabilidad del outsourcing contable, en que nosotros firmamos esos balances, claro. Muchísimas gracias nuevamente a Iván por su exposición, a Ramiro. Russell Bedford es nuestra empresa, como indicaba Iván al inicio, son nuestros contadores externos, un excelente trabajo. Gracias por su exposición tan clara y muchas gracias a todas las personas que se unieron a este webinar. Que tengan una excelente tarde y gracias nuevamente a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, muy Muy amables. gentiles.